Y la convención es un documento que tiene determinadas características particulares, que son, por ejemplo, algunas muy favorables, como que han participado en esa convención lo que llama el movimiento asociativo. El movimiento asociativo son las distintas organizaciones que representan derechos de las personas con discapacidad y que se han movilizado de una manera muy importante y muy valiosa para lograr que los gobiernos y los organismos intergubernamentales sancionaran legislación y que después presionar para su cumplimiento. Esa participación del movimiento asociativo le da cierta representatividad y podríamos decir hasta legitimidad a la convención como documento. Ahora, hay un punto en donde la convención está más en el debe que en el haber, y es en la claridad. Es un documento poco claro, con definiciones jurídicas bastante ambiguas y que a veces tratamos de cubrir con esta idea del cambio de paradigma. Y la discapacidad es un campo donde confluyen distintas disciplinas. El término modelo también le tengo cierta desconfianza. Entiendo esta diferenciación que se hace entre el tradicional modelo médico y esa idea de que la discapacidad era equiparable a enfermedad, y el modelo social donde se quita a la persona con discapacidad, se le quita el eje y se dice no, hay discapacidad, por esto que bien comentaba anteriormente Mariano, por una interacción entre un déficit, una deficiencia que sí está en la persona y un entorno social que pone barreras, y ahí está la discapacidad, en la interacción. Ahora bien, esto, ustedes se darán cuenta que da una definición amplísima. Como dice la convención, es una definición dinámica, que lo que quiere decir es una definición ambigua, imprecisa. En el derecho nos gusta tener precisiones, pero a veces uno tiene que resignar precisión por poder, de alguna manera, político, vamos a decir poder político no de una organización, sino de un conjunto, un colectivo de personas, que si uno logra y mantiene esa idea amplia, logra a través de la convención unificar a distintas personas con discapacidad en todo el mundo, que según el reporte de la OCDE, de la Organización Mundial de la Salud, junto también con el Banco Mundial y la OCDE, abarcan en la actualidad alrededor del 15% de la población mundial. Y si lo medimos en familias, el 25% de las familias tiene una persona con discapacidad. ¿Esto qué nos da? Un valioso poder de presión ante el incumplimiento de los gobiernos en general de las cuestiones de discapacidad. Y acá también tengo que decir, ojo también con la convención en este sentido. No se inventaron los derechos de las personas con discapacidad con la convención. Venían de hace muchísimo. Mariano nombró la ley 22.431, que es una ley del año 1981. Cuando se habla, por ejemplo, del cupo laboral, de la necesidad de tener una prioridad en el empleo público para personas con discapacidad, alcanzando por lo menos el 4%, esa ley está en el artículo 8º de la ley 22.431. Entonces no es que se inventó ahora, y hay un incumplimiento consuetudinario en la Argentina y en el mundo. Entonces, en ese sentido, no es que los derechos surgieron de la convención, no fue así. Pero de alguna manera la convención es un elemento político, un elemento aglutinante que puede servir de alguna manera como para recordarnos que está eso ahí. ¿Cuál es el problema también? Que a veces uno vuelve a sancionar leyes que ya estaban sancionadas y crea una especie de confusión o de capa o de línea de acumulación de capas tectónicas que en algún momento chocan, y cuando chocan las capas tectónicas se produce un terremoto. Acá más que, me refiero a capas superpuestas, vamos constituyendo el tema de discapacidad una especie de masa mil hojas, pero con distintos, como diría Sagüez, con distintos techos ideológicos, porque evidentemente que los términos sí marcan definiciones, y la definición de la persona, del deficiente o minusválido, es distinta a decir una persona con discapacidad. Ahora, también tengan en cuenta esto, cuando se decía deficiente o minusválido, esos términos eran políticamente correctos, lo cual nos da de alguna manera la pauta de que decir persona con discapacidad dentro de 20 años puede ser incorrecto.